Contale a los que no vieron jugar a Giuntini cómo jugaba Alejandro Giuntini. Bueno, Ale creo que congeniaban en él dos virtudes muy importantes. La primera, que era un jugador muy técnico, de muy buena capacidad de resolución con la pelota. Tenía una buena lectura de juego y después era alguien que jamás se daba por vencido, ¿no? Tenía un corazón y un temperamento afín a ese corazón que lo hacía un futbolista valiente, ¿no? En ese sentido. Hola, Fernando, Gustavo te saluda. Siempre Ale contaba que bueno que rápidamente tuvo mucha afinidad con vos, ¿no? ¿Por qué tenían esa afinidad? ¿Por qué te llevaba tan bien con vos? ¿Qué veías en él? ¿Qué características, más allá de lo futbolístico, ¿no? Bueno, es que con Ale no era difícil tener afinidad, porque era un muy buen chico, de valores que llevaba día a día, que conformó una hermosa familia, alguien que en lo profesional, como te había dicho, tenía un espíritu enorme para lo que hacía y que también congeniaba con lo que yo siempre traté de pregonar y de realizar, ¿no? Era muy esforzado, siempre dejaba todo y bueno, como persona y como profesional era muy fácil congeniar con Ale. Vos sabés que Chacho Cabrera nos decía que cuando aparece el Flaco, Chacho siempre tenía la costumbre, como buen centrocampista, de pedirle la pelota a los zagueros, y el Flaco rompía líneas. Digo, ¿cómo era para vos como arquero tener un zaguero que rompía líneas, que salía jugando y si hacía falta tiraba un caño? Digo, ¿cómo era esa relación arquero-zaguero en un Boca que finalmente logra el campeonato? Muy buena porque, a ver, a Ale también, yo como arquero me tuve que adaptar a diferentes maneras de jugar, ¿no? Pero mi estilo se sentía muy cómodo con defensas que apretaran arriba, que fueran a respaldar a los volantes, donde yo pudiera jugar adelantado y bueno, con Ale uno siempre tenía esa posibilidad, ¿no? Era alguien que con pelota y sin pelota, siempre era alguien que le hacía ganar espacio al equipo, ¿no? Entonces yo me sentía muy cómodo con él. Y además, no solo desde lo futbolístico, ¿no? Él llega y suma desde lo humano. ¿Qué cuestiones crees que podés destacar de Ale Giuntini que sumó al grupo? Es decir, viene un flaco que tiene un buen nivel en Bolivia y se consolida en Boca, se gana un lugar, nos decía Simón, peleaba conmigo, con Marquesini, y el flaco terminó siendo un futbolista indispensable para aquel Boca campeón. Pero ¿qué sentís que desde el humano le aportaba al grupo? ¿Qué te acordás, digamos, de Giuntini persona en función de un equipo, en un vestuario? Mira, siempre en un vestuario la buena gente multiplica y dale la buena gente. Entonces, desde el lugar que le tocara ocupar, primero cuando llegó en un rol en el cual él necesitaba ganarse su espacio y cuando se lo ganó, él siempre fue alguien que sumó muchísimo, que aportó, que por ese rol que comenzó siendo por ahí secundario y después terminó siendo muy importante, no por tenerlo, por haberlo adquirido, dejó de esforzarse, dejó de ser quien era, ni cambió como persona, así que, como te decía antes, era muy fácil congeniar con él, y era muy fácil ver en Ale, en su conducta,
esa afinidad con sus valores. Así que eso en un vestuario de fútbol vale un montón. También vos fuiste importante a la hora de acompañarlo como en la buena, es decir, en un momento en el cual el fútbol fue muy injusto con él, ¿no? A partir de la sanción y toda esa historia que, bueno, nada, ¿qué recordás de eso, de Ale? No, a ver, es que quienes conocíamos a Ale sabíamos que lo de la sanción fue una consecuencia grave de un malentendido. Nosotros todos tenemos bien claro que Ale era incapaz de tener alguna conducta indebida a un profesional, como lo era él. Lo que sucedió fue lamentablemente un malentendido y él lo tuvo que pagar. Pero nosotros teníamos bien claro quién era Ale y no hacía falta respaldarlo, sino acompañarlo. Estamos hablando... Se respalda a aquel que por ahí tiene alguna debilidad y uno tiene que sostenerlo, pero en ese sentido a nadie no había que respaldarlo, porque tenía una fortaleza en sus valores que no era necesario hacerlo, simplemente acompañarlo, sí, por supuesto, porque es un momento muy ingrato para él. Vos sabés, Mono, estamos hablando con el Mono Navarro Montoya. Hace algunos días en la escuela de entrenadores les contaba a los chicos que quieren ser técnicos un poco la vida de Grigol. Y ahí, repasando la historia de Grigol en un momento, les dejo una nota que le hace el gráfico, dice: yo llegué a Atlanta y otro de los que llegaba era el papá del Mono Navarro Montoya. Y un poco ahí los chicos empezamos a hablar de tu figura, hablé un poco de tu papá, y también les conté que tu hermano había sido una figura del Deportivo Español, que en aquellos torneos Proyección 84, Esperanza 86, que juega una final. Digo, y te tocó vivir con tu hermano algo que después vivió Ale. Digo, ¿cómo viviste la enfermedad de Alejandro? ¿Supiste, lo acompañaste? Digamos, ¿cómo te enteraste? ¿Te hacía mal porque te traía el recuerdo de tu hermano? Mira, siempre a uno lo golpea cuando le toca ese tipo de enfermedad, a todos por supuesto, pero alguien que uno conoce, que es cercano, que sabe cómo es, que está lleno de vida, de proyectos, que es joven, que tiene una familia, cómo no te va a golpear y cómo no te va a sensibilizar, ¿no? La verdad que la vida se nos llevó muy rápido a los dos, a mi hermano y a Ale, y es una pena porque eran dos tipos formidables y que el fútbol, la pasión que sentían por el fútbol los motorizaba para seguir luchando, ¿no? Mucho más que eso no te puedo decir, porque creo que los dos han sido un muy buen ejemplo de lo que es el fútbol, de lo que significa el fútbol, que es mucho más que patear una pelota. Nos quedamos con ese recuerdo, Mono. Bueno, muchas gracias por sumarte a este programa, por traer el recuerdo de Alejandro Giuntini. No podía no sumarme. Bueno, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo, Fernando. Un abrazo grande. Abrazo. Ahí está Carlos Fernando Navarro Montoya, arquero de aquel Boca campeón, del maestro Tavares.